vive el horror de la guerra. Un terremoto estremece a San Juan. La máquina de River se vuelve imparable. Nueva etapa en la prensa argentina. Nace Clarín. Humphrey Bogart inmortaliza Casablanca. Surge el peronismo. Ante el avance alemán, el gobierno francés se trasladó a Vichy. El 10 de julio de 1940, el mariscal Philippe Pétain se convirtió en jefe de Estado. Y Pierre Laval en primer ministro de un gobierno marioneta y autoritario. El armisticio de Compiègne había partido a Francia en dos. Al norte y al oeste, una zona ocupada por los alemanes. En el sur y en el centro, la llamada zona libre. El gobierno de Vichy se esforzaba por hacer méritos ante Hitler. Colaboraba con los nazis en la persecución de opositores y en el traslado de judíos al campo de Auschwitz. Hitler, sin embargo, no era amigo de devolver favores. El 8 de noviembre de 1942, cuando los franceses se rindieron en el norte de África ante los anglo-norteamericanos, el Führer respondió avanzando sobre el resto de Francia. Pero existía otra Francia, la de la resistencia, que combatía por igual contra el invasor nazi y contra Vichy. La lucha clandestina de los maquis contaba con el apoyo del Comité Nacional de los Franceses Libres, presidido por el general de Gaulle en el exilio. La lucha de los maquis fue muy dura, pero incesante y heroica. León Trotsky es asesinado en México por Ramón Mercader, agente de Stalin. Walt Disney realiza un clásico del dibujo animado, la película Pinocho. Charlie Chaplin estrena en Nueva York El Gran Dictador, una mordaz ironía del nazismo. El 13 de agosto de 1940, bombarderos alemanes castigaron la costa sur de Gran Bretaña. Los nazis preparaban un futuro desembarco. Aeropuertos, carreteras, líneas férreas y fábricas fueron los blancos preferidos. La Fuerza Aérea Británica ofreció una tenaz resistencia e impidió a los nazis dar un golpe decisivo. Hitler dejó en suspenso la invasión, pero el combate en los cielos ingleses no cesó. Los ataques nocturnos se volvieron indiscriminados. En la noche del 14 al 15 de noviembre, Coventry fue arrasada. Más de 500 personas perecieron entre los escombros. En Londres, más de 1000 habitantes murieron en una sola noche, pero el pueblo inglés no se doblegó. Churchill, primer ministro desde 1940, prometía sangre, sudor y lágrimas, pero no dejaba de hacer la B de la victoria. En la primavera de 1941 se suspendieron los ataques nazis. Fue el primer gran revés para el imperialismo de Hitler. En la estación fronteriza de Hendaya, el 23 de octubre de 1940, Hitler y Franco sostuvieron un encuentro. Por detrás de su proclamada neutralidad, el caudillo buscaba la manera más disimulada de alinearse junto al Reich.
Los encuentros de Franco con Mussolini en Bordighera y con el mariscal Pétain, cabeza del gobierno de Vichy, confirmaron la orientación nazifascista de la dictadura española. La otra España, la de los exiliados republicanos, se unió a la lucha contra el nazismo, especialmente en Francia, en la liberación de París. Adolfo Bioy Casares publica un clásico, La invención de Morel. Con la típica de Juan D'Arienzo nacen los grandes bailes de tango. Se inauguran en Mar del Plata la actual Rambla, el Casino y el Hotel Provincial. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética. Hitler soñaba con extender el control alemán a toda Europa. En su delirio, acabar con el bolchevismo y el pueblo judío era asegurar la supremacía racial aria y consolidar un imperio germánico. 3 ejércitos del Reich penetraron en territorio soviético, entre el mar Báltico y los Cárpatos. En los primeros meses de guerra, los nazis se acercaron a Leningrado, Smolensk y Kiev. Más de 100.000 soldados soviéticos cayeron prisioneros. Aunque su objetivo era Moscú, Hitler optó por conquistar primero Leningrado en el norte y Crimea y la cuenca del Don en el sur. La batalla de Moscú no comenzó hasta octubre de 1941. A mediados de noviembre, cuando los nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú, comenzó el invierno ruso. A 30 grados bajo cero y ante una resistencia popular denodada, los blindados y las armas automáticas sirvieron de muy poco. A principios de diciembre, el ataque contra Moscú quedó literalmente congelado. El Ejército Rojo aprovechó para lanzar una contraofensiva. Las tropas alemanas tuvieron que retroceder. El contragolpe soviético coincidió con otro hecho decisivo. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses destrozaron la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor, en la isla hawaiana de Oahu. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra al Japón. El 11 de diciembre, Italia y Alemania, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. La contienda se extendió por el mundo. La intervención norteamericana permitió a los aliados abrir nuevos frentes. La máquina de River fue todo un suceso en los primeros años de la década del 40, bajo la batuta de su director técnico Renato Cesarini. El quinteto ofensivo formó la mayoría de las veces con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Con esta formación, una de las más espectaculares expresiones de finura futbolística, River conquistó los campeonatos de 1941 y 1942. La máquina hizo trepidar la tribuna con los goles de Angelito Labruna, como en este partido contra Racing. Fue una delantera exquisita y eficaz que se constituyó en leyenda. Aún hoy tiemblan los tablones.
La conquista de Polonia en 1939 multiplicó el genocidio antisemita. Pelotones de las SS sembraron el terror. En el verano de 1941 se erigió el gueto de Varsovia, donde los nazis concentraron a 500.000 de judíos en condiciones inhumanas. Desde sus comienzos, el racismo se había revelado como una de las facetas más brutales de la locura nazi. En 1938, el atentado contra el diplomático nazi Ernst von Rath, cometido en París por Erich Greenspoon, un joven judío de 17 años, ya había servido de excusa para desencadenar la histeria antisemita. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos, unidades de las SA y las SS atacaron barrios, instituciones y comercios judíos. Poco después, las llamadas leyes de Nuremberg anularon los derechos civiles de los judíos, que fueron marginados de toda actividad económica, cultural y científica. En enero de 1942, los más altos jerarcas del Reich decidieron la llamada solución final, es decir, el exterminio total de los judíos. La campaña de Rusia incrementó el genocidio. Millones de personas fueron concentradas en los campos de Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Belzec, Sobibor y Chelmno. Los campos de exterminio demostraron que el infierno existía, pero en la tierra. En 1941, para industrializar la matanza, los nazis recurrieron a las cámaras de gas. Los prisioneros eran duchados con gas tóxico Ciclón B. Los hornos crematorios hacían el resto. En el verano de 1942 se inició el traslado del gueto de Varsovia al campo de Treblinka. En 10 semanas, los trenes transportaron como ganado a 300.000 personas. Partisanos judíos organizaron un levantamiento en el gueto de Varsovia, pero fueron aniquilados a sangre y fuego. Ante el avance soviético, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó el traslado de los judíos a campos más próximos a Alemania. El hambre, el frío y los maltratos sembraron los caminos de cadáveres. Más de 6 millones de judíos murieron asesinados a manos de los nazis. El holandés Willem Johan Kolff desarrolla el riñón artificial. Deprimido por la barbarie del nazismo, el escritor Stefan Zweig se suicida en Brasil. Estrellas del cine de Hollywood se alistan como soldados para animar a los que marchan al frente. El poeta Miguel Hernández muere en las cárceles del franquismo. Alemania, Italia y Japón, las tres potencias del eje, comenzaron a sufrir derrotas en 3 continentes. En junio de 1942, Japón perdió la batalla aérea y marítima de las islas Midway, en el Pacífico. Después de invadir el sudeste asiático, los japoneses intentaron desalojar a los norteamericanos de sus bases en las islas Midway y destruir la flota allí estacionada. Estados Unidos descifró el código secreto japonés y averiguó los planes de sus enemigos. En un fulminante ataque, los norteamericanos hundieron 4 portaaviones y 2 cruceros de combate nipones. Para el sol naciente comenzó el ocaso. Estados Unidos ganó la ofensiva estratégica en el Pacífico.
En África, en junio de 1942, tropas ítalo-germanas ocuparon Tobruk. Era el paso previo para entrar en el Cairo. Pero el británico Montgomery detuvo a las tropas del eje tras lanzar una gran ofensiva en dirección a Túnez. En noviembre, las tropas alemanas comandadas por Rommel, el zorro del desierto, mordieron el polvo en el Alamein. En Europa, la suerte del nazismo quedó sellada en Stalingrado. En septiembre de 1942, el sexto ejército alemán avanzó sobre la ciudad y penetró en su cinturón defensivo. La resistencia soviética fue tenaz. En una contraofensiva, el Ejército Rojo cercó a 250.000 soldados alemanes. El 31 de enero de 1943, von Paulus firmó la rendición nazi. La victoria soviética en Stalingrado se convirtió en una epopeya legendaria. En febrero, los jerarcas del Reich proclamaron la guerra total, pero sus ínfulas ya olían a derrota. El 6 de junio de 1944, tropas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia. Desde hacía tiempo, Stalin reclamaba a los aliados que abriesen un frente en Europa occidental. En agosto de 1942, un comando aliado intentó un primer desembarco cerca de Dieppe, pero fracasó. Hitler ordenó construir un muro atlántico, desde los Pirineos hasta Holanda. El Führer apostaba a que los aliados desembarcarían en el paso de Calais, que era la distancia más corta de Inglaterra, pero no en Normandía. Los aliados, al mando del general norteamericano Eisenhower, desembarcaron en Normandía y consolidaron 5 cabeceras de puente. La contraofensiva de los blindados alemanes fue frenada por la aviación aliada. A principios de julio, los aliados abrieron una brecha en Avranches. Apoyados por la resistencia, avanzaron sobre Francia. El 25 de agosto, París fue liberada. De Gaulle y sus hombres desfilaron por los Campos Elíseos y cientos de miles celebraron el fin de la ocupación nazi. El 3 de septiembre, mientras en París comenzaba la caza de los colaboracionistas, los aliados liberaron Bruselas y el 21 de octubre entraron en la ciudad alemana de Aquisgrán. El 16 de diciembre de 1944, Hitler ordenó una contraofensiva en las Ardenas, pero la maquinaria militar nazi ya estaba herida de muerte. Los maquis españoles inician la resistencia antifranquista en los Pirineos, pero serán diezmados. Se firman los acuerdos de Bretton Woods. El dólar se equipara a valor oro y nace el Fondo Monetario Internacional. Los británicos reprimen una insurrección comunista en Grecia. Ladislao Biro inventa en la Argentina la lapicera a bolilla. Nace la inolvidable Virome. The desk, we carry the desk over. Hello. You can't move that desk. It's crawling with cops outside. All right, we lower it out the window with pulleys. Now quit stalling. La comedia Luna Nueva de Howard Hawks hizo reír al público con sus diálogos divertidos. Con una trama situada en ambientes periodísticos, Cary Grant, el protagonista, se convirtió en uno de los grandes de Hollywood. Earl Williams captured by the Morning Post exclusive, yeah. And I want you to tear out the whole front page. Don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. En noviembre de 1942 se estrenó Casablanca de Michael Curtiz. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman conformarían una pareja inolvidable.
Durante la guerra en Marruecos, Rick y su examante Ilsa viven un romance, pero Ilsa está casada con Laszlo, un partisano buscado por los nazis. La historia adquiere dimensión política. Bye, Rick. El final de Casablanca es el comienzo de un mito. En el aeropuerto, Rick renuncia a Ilsa y hace que ella y su marido puedan huir a Portugal. Bogart, un solitario con ciertos aires de cinismo, afronta impasible el destino. Come out, whoever you are. También hizo historia El tercer hombre, de Carol Reed. Joseph Cotten y Orson Welles fueron sus protagonistas. La melodía de una cítara nos lleva a un mundo de sordidez. Un escritor norteamericano busca en la Viena de posguerra a un amigo presuntamente muerto y descubre sus oscuras maquinaciones. Harry. Intriga y suspenso para desmitificar el concepto del héroe. ¿Qué veo? No puede ser. La Argentina ganó impulso y cruzó la puerta ancha del cine. Los martes Orquídeas de Francisco Mujica sembró sonrisas en 1941. Mirta Legrand y Juan Carlos Torri convirtieron al título en una receta de amor. Los martes Orquídeas se volvió un sinónimo de romance y final feliz. Flores para mí. Nunca lo hubiese creído. En 1942, Lucas Demare dirigió La Guerra Gaucha, un clásico del celuloide nacional. Ángel Magaña, Enrique Muñoz y Sebastián Chiola. La patria, como si la patria le fuera a dar algo. Los tres animaron un guión escrito por Homero Manzi y Ulises Petit de Murat a partir de La Guerra Gaucha de Lugones. Fue todo un éxito. En la Argentina superó en público a Lo que el viento se llevó. Pero el cine argentino necesitaba un poco de escándalo. En 1946, acompañada por Guillermo Battaglia, Olga Zubarry encarnó El ángel desnudo, dirigida por Carlos Hugo Christensen. Solo mostraba los hombros y de espaldas, pero ¿qué importa? Igual pasó a la historia como el primer desnudo del cine argentino. Pero el país también necesitaba reír y aparecieron los grandes del buen humor. Juan Carlos Cambón, Selmar Gueñol, Guillermo Rico, el Pato Rafael Carret y Jorge Luz fueron nuestros hermanos Marx con una ventaja. No eran 3, sino 5. De mi flor. El 15 de enero de 1944, la tragedia se abatió sobre San Juan. A las 20 horas 50 minutos, un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter cegó la vida de 10.000 sanjuaninos y redujo a ruinas
más de 13.000 viviendas. Era sábado a la noche, el verano apretaba y la gente se aprestaba a salir. Un pestaneo de 30 segundos desató el infierno. Toda el área afectada, unos 200 kilómetros cuadrados, tenía construcciones de adobe o ladrillo cocido, con muchos años encima y ninguna prevención antisísmica. La catástrofe destruyó la estructura productiva de la provincia y cubrió de luto al país. Miles de personas en la calle, reparto de víveres por el ejército y escombros a cada paso configuraron el paisaje fantasmal de esos días, que parecieron interminables. Sin embargo, dotada de modernos requisitos antisísmicos, San Juan comenzó a renacer de las ruinas. El pueblo argentino supo responder con dinero, mantas y alimentos. Para recaudar fondos, numerosos festivales fueron organizados por la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces piloteada por un coronel de creciente prestigio. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. En uno de esos festivales, el coronel, que se llamaba Juan Domingo Perón, conoció a una joven actriz llamada Eva Duarte. El 20 de julio de 1944 estalló una bomba en el cuartel general de Hitler, pero el Führer salió ileso. Esa misma noche fueron ejecutados los cómplices del autor del atentado, Klaus Schenk, conde von Stauffenberg. Desde el ascenso de Hitler en 1933, comunistas, socialistas y demócratas en general se opusieron al terror nazi. Proscritos por el Reich, siguieron trabajando en la clandestinidad. Fueron perseguidos por la Gestapo y casi todos murieron en los campos de exterminio. Un sector de la Iglesia se opuso al nazismo, pero llevar hábito no eximía de la muerte. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, fue ejecutado poco antes de que terminara la guerra. También la Rosa Blanca fue un grupo de alemanes que lucharon contra Hitler. En febrero de 1943, los hermanos Sophie y Hans Scholl y Dollfuss Prost fueron detenidos en Múnich y ejecutados por la Gestapo. En 1945, poco antes de que terminase la guerra, falleció el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, el creador del llamado New Deal. Desde el crack de 1929, la economía norteamericana seguía envuelta en la crisis. El New Deal impulsó el proteccionismo estatal y puso fin a la depresión. Generosos créditos y un plan de grandes obras públicas redujeron la desocupación. El New Deal fijó un salario mínimo y promovió la conciliación entre obreros y patrones. El pueblo de Estados Unidos reconoció en Roosevelt al artífice de la supremacía mundial norteamericana.
A comienzos de 1945, Roberto Noble tomó nuevamente por sorpresa a sus amigos. Él, que había sido diputado nacional y ministro de la provincia de Buenos Aires para abandonar finalmente la política y dedicarse al campo, decidía ahora vender todo y lanzarse a la aventura de editar un diario. El 28 de agosto de 1945 salió Clarín. Noble lo definió como una nota nueva en el periodismo argentino. En los primeros años, Clarín funcionó en un pequeño local ubicado en Moreno 840. La impresión de sus 160.000 ejemplares diarios se realizaba con linotipos y rotativas ajenas. Después llegaría la rotativa propia. Noble en persona la recibió en el puerto. Era la herramienta para consolidar un periodismo independiente. Tras su fallecimiento en enero de 1969, la dirección del diario fue asumida por su esposa, Ernestina Herrera de Noble. En sus 24 años al frente de Clarín, Noble lo encaminó decididamente a lo que es hoy, el primer diario en circulación de habla castellana. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó ante Eisenhower la rendición incondicional de Alemania en el frente occidental. Antes, el gran ataque soviético iniciado el 12 de enero de 1945 ya había demolido el frente germano oriental. A fines de enero, el Ejército Rojo cruzó el río Oder y entró en territorio alemán. La ofensiva final anglo-norteamericana comenzó en febrero de 1945. El 7 de marzo, las tropas estadounidenses alcanzaron el río Rin. Los aliados también entraron en territorio del Reich. El 25 de abril, los soviéticos y los norteamericanos se abrazaron en Torgau, a orillas del Elba. El mismo día, el Ejército Rojo cercó Berlín. El avance soviético fue imparable. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker, en la Cancillería del Reich. La noche del 8 al 9 de abril, el general nazi Wilhelm Keitel capituló ante el mariscal soviético Zhukov. Tampoco los japoneses pudieron evitar la derrota. Desde la batalla de Leyte en octubre de 1944, la flota nipona había quedado diezmada. La aviación norteamericana controlaba los cielos del Pacífico. Con la conquista de Iwo Jima y Okinawa a principios del verano de 1945, los norteamericanos avanzaron sin encontrar gran resistencia. El 26 de julio, el presidente Truman, junto con los gobiernos de Gran Bretaña y China, exigieron a Japón la rendición. El primer ministro nipón, Kantaro Suzuki, rechazó el ultimátum. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay sobrevoló Hiroshima. Transportaba una bomba atómica. A las 8:15 la lanzó sobre Hiroshima. Los efectos fueron aterradores. Una tempestad de fuego arrasó la ciudad. 3 días más tarde, la aviación norteamericana descargó otra bomba atómica sobre Nagasaki. La humanidad conoció una nueva versión del apocalipsis, el hongo atómico. Unas 200.000 personas perdieron la vida. Muchos miles, aún hoy, sufren las secuelas del horror. El 8 de agosto, Stalin declaró la guerra a Japón. El Ejército Rojo invadió Manchuria, el norte de Corea y las islas Kuriles y Sajalín. El emperador Hirohito capituló.
el 2 de septiembre de 1945, Shigemitsu, el nuevo canciller nipón, firmó la rendición a bordo del barco norteamericano Missouri. La guerra había terminado. En el siglo de los récords sería la marca más trágica: 55 millones de muertos. Millones de personas festejan el fin de la Segunda Guerra Mundial. Delegaciones de 51 países firman en San Francisco la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Los aliados aíslan diplomáticamente a España por su colaboración con el nazismo. Aunque la historia de los pueblos trasciende en cualquier fecha, hay días que parecen marcar toda su historia. El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino. Sus efectos políticos aún perduran. Nació el peronismo. En 1942, poco antes de su muerte, el presidente Ortiz renunció. Lo sucedió su vicepresidente Ramón Castillo. El conservador Castillo sostuvo un enfrentamiento con el general Ramírez, su ministro de guerra, respaldado por los radicales. El 4 de junio de 1943, el general Ramírez dio un golpe, desplazó a Castillo y ocupó la presidencia. Había que allanar el camino hacia una salida electoral democrática, por más que no muchos confiasen en unas urnas que desde 1930 estaban maltrechas por tantos golpes y fraudes. En esos tiempos, la política argentina, dividida en aliadófilos y germanófilos, estaba asignada por la Guerra Mundial y las presiones de Estados Unidos para que el país le declarase la guerra a Alemania. Una corriente nacionalista del ejército se oponía a estas presiones. En marzo de 1943, con una ideología difusa que iba desde el fascismo hasta el nacionalismo a secas, un llamado Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, donde figuraba el coronel Juan Domingo Perón, comenzó a actuar en los cuarteles. En marzo de 1944, ante un tácito ultimátum norteamericano, Ramírez rompió relaciones con Alemania, pero el 9 de mayo de 1944, presionado por los nacionalistas, Ramírez debió renunciar. El general Farrell, vicepresidente, ocupó el gobierno. El nuevo embajador de Estados Unidos, Spruill Braden, se convirtió en el referente de los aliadófilos. En agosto de 1945, la oposición convocó a una marcha por la Constitución y la libertad. La marcha nucleó a un variado espectro, desde conservadores hasta comunistas. Entre los manifestantes desfiló el embajador norteamericano Braden. Farrell nombró a Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente, cargos en los que desarrolló una intensa actividad. Las movilizaciones populares que se produjeron el 17 de octubre serían de esperar. Como secretario de Trabajo, Perón se había granjeado la simpatía de los obreros a través de importantes medidas como numerosos aumentos de salarios y proyectos que poco después se concretarían como la justicia de trabajo o el pago de las vacaciones. El sindicalismo argentino, hasta entonces animado por las propuestas de lucha de comunistas y socialistas, se aproximó a las soluciones inmediatas y concretas que les ofrecía Perón. El 8 de octubre de 1945, el general Ábalos pidió a Farrell que destituyese a Perón, señalado por la oposición como la eminencia gris del gobierno. Perón fue detenido y llevado a la isla Martín García y luego al hospital militar. Amplios sectores populares que no respondían a ningún partido tradicional, sino a un hombre y un proyecto, irrumpieron en la vida política. Marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron la libertad de su líder.
Los manifestantes, refrescándose los pies en la fuente de la plaza, se convirtieron en todo un símbolo. Cuando Perón volvió a la Rosada, la multitud lo aclamó. El país no volvería a ser el mismo. El gobierno convocó a elecciones. La opositora Unión Democrática, conservadores, radicales, comunistas y socialistas, entre otros, postuló la candidatura de Tamborini Mosca. El frente que apoyaba a Perón, laboristas, ex-radicales y centros cívicos independientes, lanzó una consigna tajante: Braden o Perón. El 24 de febrero de 1946, en las primeras elecciones democráticas desde 1930, el peronismo superó a la Unión Democrática por un 10% de los votos. El 4 de junio de 1946, Perón asumió la presidencia y resumió su programa en 3 banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. Que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Que no haya falsos apóstoles, que no haya egoístas, que no haya interesados, y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien, para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. En 1941, el ingeniero Konrad Zuse da a conocer la primera calculadora eléctrica capaz de funcionar mediante un programa. Basándose en los valores numéricos 0 y 1 del sistema binario, la calculadora ejecuta las 4 operaciones aritméticas básicas y saca raíces. 3 años más tarde, Howard Hathaway presenta la primera computadora a la Universidad de Harvard con un programa que resuelve cualquier problema matemático. De 2,5 metros de alto por 16 de largo, la primera computadora fue al portátil actual lo que el dinosaurio a la mariposa. En los años 40, el swing comenzó a animar la vida en Estados Unidos. La nueva estrella era Glenn Miller, trompetista y director. Combinó 4 saxofones, un clarinete que llevaba la melodía y su propia trompeta. Al ritmo se sumaba el show del espectáculo. Todos los músicos iban de uniforme y el director como un duque, de frac. En 1942, Glenn Miller fue llamado a filas y enviado a Europa. Entre el frente y la retaguardia, Glenn Miller dirigió la Big Band de la Fuerza Aérea Norteamericana. La fiebre del swing se extendió por todo el mundo. En diciembre de 1944, el avión en que viajaba se estrelló. Glenn Miller pasó a la gloria, pero el swing siguió animando al mundo de la posguerra. En 1943, Enrique Santos Discépolo, que acá aparece en la película El hincha, escribió Uno, toda una cátedra de filosofía. Ya había compuesto Cambalache. Para algunos, su letra es la definición más clara de los años 30. Para muchos, la radiografía exacta de todo el siglo XX. El 15 de julio de 1943, la Argentina batió un récord. Nacieron los quintillizos Diligenti, los primeros de la historia del país. Al hogar del matrimonio, formado por Franco Diligenti y Ana María Balota,
la cigüeña trajo 3 mujeres y 2 varones. Gracias al nacimiento de Alberto, Esther, Fernanda, Cristina y Franco, la Argentina pudo mirar de igual a igual a Estados Unidos, cuya condición de potencia había sido confirmada por las quintillizas Dione. De Evita a la Libertadora. En el próximo video, Evita le hablará a los descamisados de la razón de su vida. Pero su muerte, el bombardeo a Plaza de Mayo, la quema de las iglesias y el 5x1 troncharán un sueño. La Libertadora cambiará las reglas del juego como la Guerra Fría lo hará en Corea. En el cercano oriente nacerá Israel y allá lejos y a lo alto será derrotado el Himalaya, mientras el mundo irrumpirá en los hogares argentinos a través de la tele.